incluso hasta 2 ejemplos. Ahora ya entramos a lo que son las secciones cónicas. Entonces aquí es donde vamos a ver estas 4 figuras: la circunferencia, parábola, elipse y hipérbola. Entonces, esto de aquí fue creado ya hace mucho tiempo. De hecho, estaba leyendo un poco acerca de la historia de esto. Fue Apolonio quien le dio nombre a la elipse, parábola y la hipérbola. Y esto fue como 200 años antes de Cristo. Entonces, desde ahí se han creado estas figuras. La circunferencia no, eso ya tiene más tiempo, pero las otras 3, desde el 200 antes de Cristo más o menos se las conoce. Y quien le dio el nombre fue Apolonio. Ahora, siempre que reviso la historia me gusta revisar cuánto vivieron los creadores de esto. Apolonio se puede decir que fue un matemático, también se lo considera astrónomo. Entonces me gusta ver cuánto vivieron los matemáticos. Y Apolonio vivió aproximadamente 48 años. Entonces siempre que veo esas cosas, reconsidero mi rama profesional. A ver, entonces hoy lo que nos toca es ver las 2 primeras, que sería circunferencia y parábola. Esto de aquí que le muestro es más o menos cómo se obtienen estas figuras a partir de 2 conos que están uno encima del otro, uno invertido y el otro con su base en el círculo. Entonces, si usted tiene 2 conos de esa manera y usted traza un plano que sea perpendicular a la altura del cono, los 2 conos son conos rectos. Entonces, déjeme graficarle. Son conos rectos, es decir, la altura va a partir del centro de la base y va a coincidir con el vértice del cono, y asimismo para el cono superior. Entonces, si usted traza un plano que sea perpendicular a ese segmento de recta que le dibujé, ese plano va a cortar al cono en lo que se conoce como una circunferencia. Entonces, así se forma una circunferencia. Asimismo, usted puede trazar un plano acá en la parte superior. Y al hacer eso, le va a cortar a ese cono en una circunferencia. Ahora, si el plano es un poco oblicuo, como el que tiene aquí, en la segunda imagen, entonces ahí ese plano corta al cono en una parábola. Y asimismo un plano oblicuo, pero que tope en un lateral del cono y tope también en otro, o sea, que el plano termine topando en podemos decir que en 2 tramos del lateral del cono, porque esto sería un tramo del cono y acá sería otra vez topa el plano en ese cono. Entonces, al hacer eso, el plano va a cortar en lo que se conoce como una elipse. La parábola se forma si usted traza un plano que corte a la base y la elipse si ese plano no le corta a la base del cono. Y la hipérbola se forma si usted grafica un plano vertical. Ahí se va a formar una hipérbola. Un plano vertical, pero que no pase por el segmento de recta donde están las alturas de esos conos. Porque si usted grafica un plano que contenga justamente ese segmento, un plano vertical que contenga al segmento que contiene las alturas de los conos,
ahí no se va a formar una hipérbola. Es lo que se va a formar, va a ser una figura de esta manera, así. Simplemente dos líneas secantes, ¿no? Pero si usted lo mueve un poquito más a la izquierda o más a la derecha, ahí sí se le va a formar lo que se conoce como una hipérbola. Ya sea a la izquierda o a la derecha lo mismo. Si traza un plano acá vertical, se le va a formar esa hipérbola. Algo así más o menos. Entonces esto nomás es como para que tengan la idea de dónde salen esas figuras. Ahora empecemos con la circunferencia. Ahí tiene la definición. Es un conjunto de puntos en el plano cartesiano que se encuentran a una distancia fija r de un punto fijo que se conoce como el centro, h, k. Y dice, la distancia fija r es denominada longitud del radio y el punto fijo es el centro de la circunferencia. Entonces, todos los puntos que equidistan de un centro se conoce como una circunferencia. Entonces, acá nuevamente tienen la definición. La circunferencia es todos aquellos puntos x, y en el plano, tal que la distancia desde el centro a a cualquiera de esos puntos es una constante, que es lo que se llama el radio. Entonces nosotros tenemos el radio, todos los puntos que equidistan de este centro forman la circunferencia. Ahora la ecuación canónica de la circunferencia va a ser x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual al radio al cuadrado. H y k es el centro, es o es h, k. Va a estar expresado así, en esta forma. Se la conocería como la forma canónica. O puede estar expresado de la forma general, que si usted desarrolla la forma canónica, le va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado multiplicado por una constante, más de x más y más otra letra. Entonces esto sería la forma general. Entonces, déjeme ver si le pongo aquí un ejercicio de la tutoría.
Pero ahí tiene. Este es el número 3. Y se considera la ecuación de la circunferencia. Ahí le dan x menos 1 al cuadrado más y más 3 al cuadrado es igual a 25. Determine la ecuación de la circunferencia concéntrica a esa circunferencia y que contenga el punto 3, menos 2. Entonces nos dan, digamos que esta es circunferencia C1 y la otra circunferencia, llamémosla C2. Entonces nos está diciendo que son concéntricas, es decir, que ambas tienen el mismo centro, a eso se refiere. Eso es concéntrico. Ahora puede que C1 esté aquí, C2 acá, o puede que sea C1 que sea más grande. C1, C2. Pero concéntrico significa que tienen el mismo centro. Entonces lo que necesitamos, como nos pide la ecuación de la circunferencia C2, para sacar su ecuación vamos a necesitar el radio y el centro. Y ahí teniendo esos dos datos ya podemos sacar la ecuación. Entonces, como nos dice que son concéntricas, sabemos que el centro de la circunferencia C2 es igual al centro de la circunferencia C1. ¿Y cuál es el centro de C1? Tendría que ser h, k, que en este caso es 1 y menos 3. Es decir, los valores que se le está sumando o restando a la x y a la y. En este caso, este menos 1 y este más 3. Y cuando usted lo coloque, les cambia el signo. Menos 1 quedaría más 1 y más 3 menos 3. Entonces ese es el centro. Y el radio, bueno, este de aquí es el radio de la circunferencia C1. Ese no va a ser el mismo que la C2. Entonces el radio tendríamos que sacarlo. Ya tenemos el centro, 1, menos 3. ¿Cómo sacaríamos el radio? Si ya tenemos el centro de C2 y tenemos un punto que es 3, menos 2. Tenemos P y tenemos O. Entonces el radio va a ser esa distancia, del punto al centro de la circunferencia. Entonces lo sacamos con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Sería 1 menos 3 al cuadrado, menos 3 menos 2 es más 2 al cuadrado. ¿Verdad? Coordenada en x con x, y con y. Entonces esto nos queda, esto va a ser 4, y este va a ser 1. Entonces raíz de 5. El radio sería raíz de 5. Y ya teniendo el centro y el radio, podemos escribir. Ya volví. A mí se me desconectó. Entonces la ecuación quedaría x menos 1 al cuadrado más y menos 3, que sería más 3 al cuadrado, es igual al radio al cuadrado, que sería raíz de 5 al cuadrado, nos queda 5. Y ahí tendría la ecuación de esa circunferencia C2. ¿Alguna pregunta? Solo necesita el radio y el centro de la circunferencia para tener su ecuación. Ya listo. Ahora, esto es en la forma canónica, y si le piden la forma general, solo tiene que desarrollar eso. Esto es canónica. General sería desarrollar esa expresión, que es x al cuadrado menos 2x más 1
y al cuadrado más 6y más 9 igual a 5. Entonces le queda x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x más 6y. Y de ahí tendría que sumar 1 y 9, 10, y el 5 lo pasa a restar, quedaría 5, igual a 0. Esa sería la ecuación en la forma general. Ahora hay ejercicios donde a usted le dan la forma general. Entonces, usted para hallar el centro y el radio tendría que llevar de la forma general a la forma canónica. ¿Y eso cómo lo haría? Completando los cuadrados. Tiene que completar un trinomio cuadrado perfecto para x y un trinomio cuadrado perfecto para y. Y ahí puede encontrar la forma canónica. Y ya teniendo la forma canónica, saca directamente el centro y el radio. Vamos a hacer otro similar. ¿Hay alguna pregunta? Pero el número 1. Le piden determinar centro y radio de la circunferencia definida por esa ecuación. Entonces aquí a usted le dan la forma general. Y lo ideal sería que lo lleve a la forma canónica. Entonces lo que va a hacer es agrupar los términos en x, que es x al cuadrado menos 3x. Agrupar los términos en y dejar la constante en el lado derecho, que sería el 10. Ahora aquí hay que completar el cuadrado. Entonces, ¿cómo se completaba un trinomio cuadrado perfecto? El coeficiente de la x, usted lo divide para 2 y lo eleva al cuadrado. Entonces, menos 3, lo divide para 2, lo eleva al cuadrado. Eso le queda 9 cuartos. Entonces, 9 cuartos es el término que usted le tiene que agregar y quitar. Más 9 cuartos y menos 9 cuartos. Ahí. Y asimismo acá. En este caso, el coeficiente de y es 4. Entonces usted 4 lo divide para 2 y lo eleva al cuadrado. Eso le queda 4. Entonces usted le va a sumar 4 y le va a restar 4. Cosa que estos tres primeros términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Y asimismo estos tres de aquí, trinomio cuadrado perfecto. Esto es x menos 3 medios al cuadrado. Y este es y más 2 al cuadrado. Y no se olvide que aquí tiene un término adicional, menos 9 cuartos y el menos 4. Entonces todas esas dos constantes que nos quedaron la pasa al lado derecho. Quedaría 14 más 9 cuartos. Y 14 más 9 cuartos, esto es 40, 56 y 9, 65 cuartos. Entonces le queda así, 65 cuartos. Y esto ya sería la forma canónica de la circunferencia, de la ecuación de la circunferencia. Entonces de aquí sacamos que el centro está dado por esas dos constantes, menos 3 medios y 2, pero con signos cambiados. Entonces 3 medios y menos 2. Y el radio está dado por este de aquí viene a ser el radio al cuadrado. Entonces el radio va a ser la raíz de eso, de 65 cuartos.
o lo puedes dejar como raíz de 65 medios, de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, no hay preguntas, está todo claro. Vamos a ver ahora el- la parábola sería la siguiente cónica. Déjeme ver si le encuentro el formulario. Está buscando el formulario que se utilizó el prepasado, porque ahí eh, tal. Lo bueno es que eso le ayuda a familiarizarse con las fórmulas que tendrá. O sea, lo más probable es que tenga formulario en el examen final. Si tuvieron para algunas pruebas de salida, me imagino que tendrá para el final. Entonces, tenía ese formulario por aquí. Claro. Y si más tarde lo encuentro ahí, se los envío. Hagamos nomás aquí. A ver, ya ve, ustedes tienen el formulario. Ya listo, listo. Gracias. Ya lo descargué. Están mejor equipados que el profe. Ahora déjame ver si se descargó. ¿Dónde está esto? Ya. Ahora, en esta parte tenemos la sección cónica. Bueno, aquí está la circunferencia, la forma canónica, el centro y el radio. Ahora, esto de acá le da el radio y el centro en términos de la ecuación general. Aquí, de hecho, falta que le pongan cuál es la forma general. Pero no es necesario que se aprenda o ni siquiera utilizar estas fórmulas de aquí. ¿Ya? Como le dije, usted puede llevar de la forma general a la forma canónica y de ahí ya tiene el centro y el radio. ¿Ya? No se complique con tanta forma. La parábola
Empecemos con parábolas que sean así, verticales. Porque es lo que normalmente hemos hecho. Hemos hecho parábolas cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Porque estas dos parábolas de aquí, estos vienen a ser funciones cuadráticas. En cambio, las dos parábolas que tiene acá, esos no son funciones, ya por el criterio de la línea vertical. Ahora empecemos con esta vertical cóncava hacia arriba. Entonces la forma canónica aquí le indica es x menos h al cuadrado igual a 4py menos k. P es un valor positivo. Aquí donde sea que ustedes vean p, esa p va a ser un valor positivo. Entonces el h, k, ya saben, ese es el centro O, h, k. Y como ustedes pueden ver, el término que está elevado al cuadrado, en este caso es el término de la x. Cuando el término de la x es el que está elevado al cuadrado, ahí va a ser o cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Es decir, va a ser una parábola vertical. En cambio, las de acá, que son hacia los lados, como cóncavo hacia la derecha, cóncavo hacia la izquierda, es cuando el término en y es el que está elevado al cuadrado. Ahí usted tiene y menos k al cuadrado. Acá también. Y menos k al cuadrado. Entonces, si el término y es el que está elevado al cuadrado, va a ser así o así. Y si es el término x que está elevado al cuadrado, ahí es hacia arriba o hacia abajo. Y para que vaya haciendo esa distinción. Ahora, ¿cómo usted empieza graficando? Si usted tiene esta expresión, usted ya saca el centro, h, k, usted ubica ese centro. Se va a decir que el centro es este de aquí. Ese es h, k. Aquí está h, acá está k. De ahí de ese centro, lo que hace es usted recorre hacia arriba y hacia abajo una distancia p. Entonces usted se mueve p unidades hacia arriba y p unidades hacia abajo. Esta línea de aquí va a corresponder a lo que se llama la directriz. Es una línea horizontal. Directriz. Ya vamos a sacar cuál es la ecuación de esa directriz. Y el punto que yo tengo acá, el punto que se obtiene al recorrer p unidades hacia arriba del centro, es lo que se llama el foco. Este es el foco. Y la parábola va a ser de esta manera. Yo lo de la O le estaba diciendo centro. En sí, aquí no se le llama centro, se llama el vértice. ¿Ya? Ese H, acá es el vértice. ¿Ya? Entonces ahí le queda. El vértice de la parábola en O, que es H, K. Para cómo sacar la ecuación de la directriz, se supone que nosotros desde el vértice nos movimos P unidades hacia abajo. Entonces, esta línea horizontal como ecuación tiene y igual al valor que esté aquí. Y el valor que está ahí va a ser K menos P. Ya porque se movió P unidades hacia abajo. K menos P. Y eso nos queda. Entonces, esa figura es la misma que está acá. Solo que he explicado cómo se obtiene cada uno de esos elementos. Cómo saca el vértice, que eso es directamente la ecuación. Cómo saca el foco, usted se mueve P unidades hacia arriba. Cómo saca la directriz, P unidades hacia abajo. Y ahí obtiene la parábola. Ahora, esto es ya viendo la ecuación, pero en sí, lo que nos saltamos fue la definición de parábola. O sea, ¿qué en sí viene a ser una parábola? Y eso se define de esta manera.
ustedes le dan una recta y un punto. Y la parábola se define como todos aquellos puntos que equidistan tanto del punto dado como de la recta. Entonces, si ustedes grafican todos aquellos puntos, le va a quedar lo que es la parábola. Esa recta y ese punto que le dan viene a ser la directriz y el foco. Entonces, a usted le dan el foco y le dan la directriz. ¿Y cómo forma la parábola? Usted traza todos los puntos en el plano que estén a una misma distancia del foco y de la directriz. Es decir, que si yo tomo un punto aquí en la parábola y trazo la distancia hacia P, esa distancia va a ser la misma que si yo saco la distancia del punto hacia la directriz. Eso también va a ser D. ¿Ya? Si yo tomo otro punto, la distancia del foco a ese punto, pongámosle X, va a ser la misma distancia de ese punto a la directriz. Esto también va a ser X. Y así, cualquier punto en la parábola va a estar a una misma distancia del foco y de la recta directriz. ¿Te hago una pregunta? ¿Está claro? No sé si en algún momento para algún ejercicio se habrá utilizado la definición, pero puede darse en algún caso. Así que sepa la definición de cada una de las cónicas. La circunferencia sabemos que su definición es todos los puntos que están a una misma distancia de un punto dado. Entonces a usted le dan un R y le dan un centro. Entonces ese centro está aquí y le dan una distancia R. Entonces todos los puntos que estén a esa distancia R de O forman la circunferencia. Entonces son todos aquellos puntos X, Y, tales que la distancia del punto hacia ese centro es una constante que se llama el radio. En cambio, para la parábola, la definición es todos aquellos puntos X, Y, tales que la distancia desde ese punto hacia el foco es igual a la distancia desde el punto hacia la recta directriz. Eso de ahí. Ahora hay una pregunta. Ah, ya. Sí, entonces ahí un compañero está confirmando que si hay ejercicios que utilizan la definición. Muy bien. Entonces acuérdense, para la parábola su definición es todos aquellos puntos que equidistan del foco y de la recta directriz. Vamos con una parábola cóncava hacia abajo. Entonces la única diferencia que ustedes van a encontrar en la forma canónica es el menos que está aquí. Aquí tienen un menos. Entonces, cuando tengan el menos, van a saber que es cóncavo hacia abajo. Si no tiene el menos, si es positivo ese término, entonces es cóncavo hacia arriba. Entonces, vamos a hacer algo similar. Ustedes primero ubican el vértice H, K. Entonces, vamos a decir que ahí está el vértice H, K. De ahí, de ese vértice, voy a ponerle nomás BI aquí.
De ese vértice ustedes se mueven P unidades hacia arriba y P hacia abajo. P hacia arriba y P hacia abajo. P es el valor que está aquí. Entonces, el punto que me queda aquí es un punto por donde pasa la directriz, la recta directriz. Viene a ser una horizontal. Espera un ratito que se... Ya. Entonces, el punto que le queda aquí arriba le da la directriz. L, y el punto que le queda acá abajo le da el foco. Y ahí usted traza la parábola, cóncava hacia abajo, sería de esta manera. Entonces, muy sencillo, usted saca el vértice, se mueve P unidades hacia arriba, P hacia abajo, y ahí tiene el foco y la recta directriz. Ahora, para parábolas que son cóncavas, o sea, hacia la izquierda o la derecha, que son horizontales, como ya le había dicho, acá el término que tiene y es el que está elevado al cuadrado. O sea, así usted sabe si es cóncava hacia la izquierda o derecha. Y si aquí es positivo, entonces cóncava hacia la derecha. Va a estar de esta manera. Si es negativo, como está acá, ahí es cóncava hacia la izquierda. Entonces, así mismo, sacamos el vértice H, K. Acuérdese, el orden es importante. O sea, la primera coordenada es la constante que le acompaña a la X, que sería la que está aquí. Y la segunda coordenada es la que le acompaña a la Y. Este siempre con X y con Y. Entonces no vaya a poner, como usted ve que este término está primero, le va a poner K, H. O sea, aquí quizás usted va a decir, es muy lógico, pero ya cuando tenga números, ahí no tiene el H, K. Entonces, apréndase que la primera coordenada siempre es la del término en X, la segunda coordenada del término en Y. Entonces usted obtiene el vértice H, K, lo ubica en el plano, ese es el vértice, y ahora ya no se mueve P unidades hacia arriba y hacia abajo, sino hacia la izquierda y hacia la derecha. P hacia acá y P hacia acá. Entonces al hacer eso, aquí le va a quedar la recta directriz, L, y aquí le va a quedar el foco, F. Y la parábola, usted la grafica así, así. ¿Ya? Y para completar esto, el de aquí, asimismo, usted primero ubica el vértice H, K. Entonces vamos a ubicar aquí el vértice. Nos movemos P unidades hacia la izquierda y P hacia la derecha. P hacia acá, P hacia acá. Sino que ahora a la derecha me va a quedar la directriz, la recta directriz. Y acá me va a quedar el foco. Y la parábola va a ser esta. Aquí está su vértice, aquí está el foco. Esa es la parábola. ¿Está claro usted? ¿Y alguna pregunta? Ya vamos a hacer unos ejercicios. A ver, ¿cuáles otras? Esta de aquí. Ahí.
Ya listo. Entonces, ¿está todo claro? Vamos a hacer un ejercicio. Déjame ver cuál. Ah, ya, me olvidé de indicarle algo más. El eje de simetría. Entonces, para cualquier parábola, el eje de simetría es aquel que parte a la parábola, o sea, aquella recta que parte a la parábola en dos mitades que son congruentes, son iguales. Si la parábola es vertical, el eje de simetría va a ser vertical. Ya, ese va a ser el eje de simetría. Así mismo, si está cóncavo hacia abajo, este va a ser el eje de simetría. Va a ser aquella recta que pasa justamente por el vértice de la parábola. En cambio, si la parábola es horizontal, el eje de simetría va a ser horizontal. Aquella recta que pasa por el vértice. Así. Eso es el eje de simetría. A ver, vamos a hacer el ejercicio 2. Ya dice, determina el vértice, ecuación de la recta directriz, el eje de simetría y el foco de la parábola definida por esa ecuación. Entonces, si usted se da cuenta, aquí el x es el que está elevado al cuadrado. Entonces va a tener que ser una de estas dos cosas, o es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k, o es x menos h al cuadrado igual a menos 4py menos k. Entonces aquí pongamos el más menos. Puede ser, la ecuación va a ser una de estas dos, o con el más o con el menos, pero es con el término x al cuadrado, porque ese es el que está elevado al cuadrado. Entonces hay que llevarlo a esta forma. ¿Y cómo se lo lleva a esa forma? Habría que completar el trinomio para la x. Entonces aquí tiene estos dos términos en x, y cómo se completa el trinomio, usted divide 8 para 2 y lo eleva al cuadrado. Eso queda 16. Entonces usted ubica x al cuadrado menos 8x más 16 menos 16 más 4y igual a 4. Es decir, le suma y le resta ese término. Y ahora sí, estos tres primeros van a formar un trinomio al cuadrado perfecto, x menos 4 al cuadrado. Todo lo demás lo manda a la derecha, entonces 4 más 16 menos 4y. Esto quedaría 20 menos 4y. Y en la derecha, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sacar un factor que vendría a ser el coeficiente de la y. Es decir, queremos que la y quede solita en el paréntesis. Entonces le sacamos como factor el coeficiente de la y, que sería menos 4. Si sacamos eso, va a quedar y menos 5. ¿Verdad? Porque menos 4 por y queda menos 4y. Y menos 4 por menos 5 queda más 20. Y aquí ya lo tenemos de esa forma. O sea, nos quedó de la forma x menos h al cuadrado igual a menos 4p y menos k. Así. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya vamos a sacar todos esos elementos que nos piden.
la última parte, la parte de sacar el -4. O sea, lo que se hizo, a esta expresión se le sacó un factor común de -4. Entonces, si le saca factor de -4 a 20, le queda -5. Y si le saca factor de -4 al -4y, le queda solo la y. Eso ahí. Entonces no puedes ir al revés. -4 por y, -4y, y -4 por -5 más 20. Eso es lo que se hizo. Se sacó un factor común. ¿Por qué se hace eso? Porque queremos que la y dentro del paréntesis tenga coeficiente 1, porque así está en la ecuación. La y, su coeficiente y es 1 dentro del paréntesis. Entonces, se le saca todo ese coeficiente a la y. O sea, si no se puede, por ejemplo, si el término que teníamos al haber hecho hubiese sido lo siguiente. Hubiese sido 3 menos 4y, ahí. Entonces, igual hay que sacarle ese factor de -4. Nos quedaría -4y. Y si al 3 le sacamos -4, nos va a quedar menos 3 cuartos. Porque -4 por y queda -4y, y -4 por -3 cuartos. Eso se simplifica 4 con 4 y queda solo 3. Entonces, la idea es que se le saque el coeficiente a la y. Ya sin importar si es que ese es un factor común o no con el otro término. Pero hay que sacarlo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces vamos a sacar primero el vértice, que si ya lo tenemos, sacamos directamente de la ecuación. Entonces el vértice sería 4,5, que son los términos, las constantes que le acompañan a x y a y, 4 y 5. La ecuación de la recta directriz. Entonces, para esto ustedes deben ver en qué, más o menos cómo está posicionada esa parábola, cuál es su gráfico. Entonces ustedes ubican el vértice y como el x es el que está elevado al cuadrado, esto va a ser una parábola vertical, ¿verdad? Va a ser así o así. Eso es uno. El x está elevado al cuadrado, entonces una parábola vertical. Y como aquí está el menos, o sea, este término aquí es negativo, va a ser hacia abajo. Entonces la parábola va a ser de esta manera. Aquí va a estar el foco y acá va a estar la recta directriz. Y acuérdense que la distancia desde el vértice a la directriz es P y desde el vértice al foco es P. Entonces la ecuación de la directriz va a tener ecuación y igual a algo. Directriz y igual a. Y hay que sacar a qué altura en y se encuentra esa línea horizontal. Entonces, ¿cómo le saca? Nosotros sabemos la coordenada en y del vértice. El vértice es 4,5, su coordenada en y es 5. Y a ese valor de 5, que supone que es el valor en el eje y, esto está a la altura de 5, se le ha sumado p unidades para llegar a la altura de donde está la directriz. Entonces sería 5 más p, eso nos va a dar la directriz. ¿Y cuánto vale p? Ustedes p lo sacan de aquí, de ese valor. Ese -4 se supone que es igual a -4p. ¿Ok? Este término aquí, ustedes comparen con la ecuación, tiene que ser -4p. Entonces lo igualan y ahí ustedes sacan que p debe ser 1. Entonces si a 5 le sumamos 1, nos va a quedar 6. Entonces la directriz es y igual a 6. Y asimismo, si a 5 le restamos
P, que sería 1, nos va a quedar el foco. El foco está a la altura de 4. Entonces el foco va a tener coordenadas en X, va a seguir siendo la misma que la del vértice, porque tanto el vértice como el foco se encuentran en la misma recta vertical. Entonces su coordenada en X va a ser la misma, 4. En Y es que va a variar. En Y el foco está una unidad por debajo del vértice, porque está P unidades por debajo del vértice. Y como el vértice está en 5, el foco entonces va a estar en 4. Y por último, el eje de simetría. El eje de simetría, como le había indicado, es la recta que parte a la parábola en dos mitades iguales. Que justamente la línea que había dibujado aquí en azul. Sí, déjame poner aquí. Esa línea en verde viene a ser el eje de simetría, parte a la parábola en dos mitades iguales. Entonces, como es una línea vertical, tiene ecuación x igual a un valor numérico. Y ese valor va a ser el mismo valor de x del vértice o del foco, que coincide, que es 4. Entonces x igual a 4. Ese es el eje de simetría. Y eso sería todo lo que le pedían. ¿Alguna pregunta? Ya, el eje de simetría, lo que se hizo, primero usted lo grafica para saber a qué recta corresponde el eje de simetría. Y yo le había dicho que el eje de simetría siempre parte en dos mitades iguales a la parábola. En este caso la parábola es así, el eje de simetría va a pasar por el vértice y va a ser una línea vertical de esta manera. Entonces, como es una línea vertical, toda línea vertical en el plano tiene ecuación x igual a algo. ¿Ya? Así como toda línea horizontal tiene ecuación y igual a algo. Entonces, x igual a un valor. ¿Cuál va a ser ese valor? Va a ser el mismo valor de la coordenada en x del vértice. Entonces, el vértice tiene coordenadas 4,5. Entonces, el valor en x es 4. Entonces, x igual a 4. Ese es el eje de simetría. Y a ver, el foco, ¿cómo se sacó? El foco viene a estar por debajo del vértice. O sea, primero que nosotros ubicamos el vértice. Y de ahí sabemos que es una parábola que tiene que ser cóncava hacia abajo, por lo que el x está elevado al cuadrado, eso nos dice que la parábola es vertical, y el negativo nos indica de que la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces la parábola va a ser de esta manera. Ahí, y aquí está el vértice. ¿Cómo se saca el foco? Usted se tiene que mover P unidades hacia abajo, y ahí le va a dar el foco. Entonces, lo que va a hacer es que el foco va a tener la misma coordenada en X que el vértice, porque ambos están en una misma vertical. Eso no cambia. Entonces la coordenada en X es la misma. La coordenada en Y es lo diferente. El foco se encuentra a P unidades debajo del vértice. Entonces va a ser algo menor a 5. ¿Ya? ¿Y cómo le saca la P? La P usted iguala el valor que tenga aquí con el de la ecuación, que es menos 4P, y ahí despeja y le sale el valor de P, en este caso P igual a 1. Entonces, eso quiere decir que el foco se va a encontrar una unidad por debajo del vértice. Si el vértice estaba en 5, entonces el foco va a estar en 5 menos 1, que sería 4.
Se lo saca con el valor de P y el vértice. Y lo mismo para la recta directriz, sino que la recta directriz en cambio se encuentra P unidades arriba del vértice. Uno se encuentra P unidades abajo y el otro P unidades arriba. Entonces la directriz se va a encontrar una unidad por encima de donde está el vértice. Va a ser esta línea. Como es una recta horizontal, va a tener ecuación y igual a un valor, y ese valor va a ser el valor de la coordenada en y del vértice más 1, que es el valor de P, que sería 5 más 1, que da 6. Ahí sí queda más claro. ¿Alguna pregunta? A ver, veamos otro ejercicio. Ya, cóncava hacia los lados. Ya le voy a hacer uno. Déjame ver cuál es. A ver, ahorita hicimos el 2. Ya, el 4 es cóncava hacia los lados, horizontal. Vamos a hacer ese. Pide determinar la ecuación de la parábola, ecuación de esta forma. Si usted reconoce, esto viene a ser una parábola horizontal. Y como aquí es positivo este término, entonces cóncava hacia la derecha. Va a ser una parábola de esta manera. Dice, conociendo que las coordenadas de uno de sus focos, bueno, en realidad aquí es la coordenada del foco, no de uno de sus focos. Conociendo la coordenada del foco, es 2,4 y la ecuación de su recta directriz es x igual a menos 2. Esto es más que todo con la gráfica. 2. Es el foco. Cuatro, 2. Foco está aquí, en 2,4. Y en x igual a menos 2, ahí tiene la directriz. Entonces la directriz va a ser esta recta. Eso es x igual a menos 2.
F, foco. Entonces acuérdese que la gráfica se supone que usted tiene la parábola, aquí está la directriz, este es el vértice y el foco está aquí. A usted le están dando la directriz y el foco. Y el vértice siempre se encuentra en la mitad de esta distancia, de la directriz al foco. Ahí va a estar el vértice. Entonces, en la mitad de este segmento que une a la directriz con el foco, ahí se va a encontrar el vértice. Y esa mitad está justamente aquí. Entonces ahí va a estar el vértice. Está justo sobre el eje horizontal en y igual a 4. En la parábola le va a quedar de esta manera. Así. Ahora, ¿qué pedía? Determinar la ecuación y la ecuación de la recta y no, solo la ecuación de la parábola. Entonces, para eso necesitamos el vértice, que ya lo tenemos. Entonces el vértice es 0 en X y 4 en Y. Está ubicado en ese punto, 0,4. Y necesitamos el valor de P. El valor de P viene a ser a esta distancia. Esto es P y esto también es P. Es la distancia desde la directriz al vértice y desde el vértice hacia el foco. Y esa distancia es 2. Entonces P vale 2. Ya con eso ya podemos reemplazar en la ecuación y tenemos la ecuación de la parábola. Sería y menos 4. 4P, eso sería 8. X menos 0 queda X. Y ahí nos queda. Esa es la ecuación de esa parábola. De hecho, bueno, el gráfico no está tan bien hecho, porque, o sea, si usted quiere ser más certero en el gráfico debería ser de esta manera. Tiene que ser como que más comprimida esa parábola, hacia el eje vertical. Así. Bueno, ¿y eso cómo lo sé? Porque la parábola va a topar en algún punto del eje X. ¿Y cómo sacamos la intersección con el eje X? Se iguala y a 0. Si usted iguala y a 0, esta ecuación le va a quedar menos 4 al cuadrado igual a 8x. Y eso le queda que x es igual a 2. Entonces, la parábola tiene que intersecar al eje x en x igual a 2. Por eso se debe pasar por ese punto. Entonces ella tiene la ecuación, esa ecuación es la que le pedían en forma canónica. Si usted lo quiere llevar a la forma general, usted tiene que desarrollarla. Sería y al cuadrado menos 8y más 16 es igual a 8x. De ahí todo lo pasa a un solo lado. Entonces y al cuadrado menos 8y menos 8x más 16 igual a 0. Esa sería la forma general. Solo desarrollar y llevar todo a un solo lado. ¿Alguna pregunta? A ver, ¿cómo salió el 8? El 8 viene a ser 4p. O sea, yo en la fórmula, que me dan también en el ejercicio, la ecuación de esa parábola, yo tengo este 4p. Y yo ya saqué que p era igual a 2. Entonces ese término me va a quedar 4 por 2, por eso me queda 8.
Y dentro del paréntesis se supone que debe ir x menos h, pero h, que es la coordenada en x del vértice, vale 0. Esto es h como acá. Entonces h vale 0, por eso me queda solo x dentro del paréntesis, nada más. Entonces el 8 viene a ser 4p, que es 4 por 2. Mister, buenos días, disculpe, una pregunta, ¿de dónde salió la P? ¿De dónde pudo encontrar la P para La, la p se hizo con la gráfica. Nosotros tenemos aquí la directriz y también teníamos el foco aquí. Y con la directriz y el foco uno puede sacar la P, porque la P es, o sea, este segmento de aquí sería 2P, es decir, hay una P aquí y otra P acá, porque justamente en el centro yo tengo el vértice. Entonces la P viene a ser la mitad de todo ese segmento. Y la directriz se encontraba en -2, x igual a -2. Y el foco tiene coordenada x igual a 2. Entonces la distancia entre -2 y 2 es 4. Y la mitad de eso viene a ser P. Entonces toda esta distancia vale 4. Entonces P debería valer 2. Así se saca el valor de P. Ya, mister, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Veamos si hay otro de parábola. Bueno, hay uno de circunferencia en donde hay que calcular algo más. A ver, hagamos vamos a hacer el 12, que ahí habla de las dos cosas, circunferencia y parábola. Dice, la ecuación general de una parábola es y menos 2x al cuadrado igual a 0. Y dice, hay la ecuación general de la circunferencia que tiene el centro en el vértice de la parábola y cuyo radio es igual a la distancia focal. Ahora, por distancia focal se refiere a la distancia del vértice al foco. Esa es la distancia focal. Entonces, si esa es la parábola, y aquí está el foco, aquí está el vértice, esto de aquí es la distancia focal, que viene a ser P. Eso es la distancia del vértice al foco. Eso es lo que nos indican que esa distancia focal viene a ser el radio de la circunferencia. Ahí dice, el radio es igual a la distancia focal de la parábola.
y el centro de la circunferencia nos indica de que es el vértice de la parábola. Ahí está. Entonces lo que nos piden es la ecuación de la circunferencia. Ecuación de la circunferencia. Y acuérdese que para la ecuación de la circunferencia, usted necesita el centro y el radio. El centro y el radio. Entonces ahí nos está diciendo cómo obtener el centro y el radio. Nos dice que el centro es el vértice de la parábola y que el radio es la distancia focal de la parábola. Entonces hay que sacar esas dos cosas, el vértice y la distancia focal. Ahora esa parábola, llevándolo a la forma, a esta forma aquí, x menos h al cuadrado es igual a 4py menos k, o menos 4py menos k. Entonces el término en x al cuadrado, lo voy a dejar de un lado y la y la paso al otro. Ahí. Ahora este menos 12 lo paso a dividir al otro lado, me quedaría un doceavo por y. Y ahí ya estaría de la forma que yo quiero, de esta forma de aquí, de la forma canónica. Porque el h aquí va a ser 0, esto es x menos 0. O sea, h va a ser 0 y lo mismo el k, esto es y menos 0. Y este un doceavo va a ser el valor de 4p. Como es positivo, entonces estamos utilizando solo la ecuación con el valor positivo. Es decir, esto nos indica de que es cóncava hacia arriba, es vertical, cóncava hacia arriba. Entonces, ese un doceavo es igual a 4p, por lo tanto, p es igual a 1 sobre 48. Ese vendría a ser el radio de la circunferencia, que nos dice que el radio es igual a esa distancia focal. Entonces, esta es la distancia focal. Distancia focal. Entonces, ya tenemos el radio de la circunferencia. Sería 1 sobre 48. Ahora, el centro de la circunferencia nos dice que coincide con el vértice. ¿Y cuál es el vértice de esta parábola? Es 0,0, porque a x se le resta 0 y a y se le resta 0. Entonces está justo en el origen. Entonces el centro es 0,0. Y ahí sí, ya teniendo el centro y el radio, la ecuación nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Sería 1 sobre 48 al cuadrado. Ahí, de esa manera. ¿La pregunta?
el centro, ¿cómo salió? El centro dice que es lo mismo que el vértice de la parábola. Entonces, ¿cómo se saca el vértice de la parábola? Se lo saca de esta ecuación, de la ecuación canónica, de aquí. Se supone que esta ecuación es la que está acá, son la misma, esta con esta. Entonces, si usted compara, a x aquí no se le está restando nada, se supone que x menos h debería estar ahí. Entonces, esto quiere decir que es x menos 0. Por lo tanto, la coordenada x del vértice es 0. Y asimismo acá, a y no se le está restando nada, pero se supone que ahí debe estar y menos k. Entonces, esto equivale a y menos 0. Es decir, esta ecuación, x menos 0 al cuadrado, es igual a un doceavo y menos 0. Y ahí entonces 0 menos 0, 0,0 viene a ser el vértice. Y nos dice que el centro de la circunferencia es igual al vértice de la parábola. Ya vamos a ver el C. Entonces no hay más preguntas de esto. A ver, antes de eso, aquí alguien me pasó algo. Un lugar geométrico. Ah, ya, pero ese ejercicio que me enviaste es una elipse. Eso lo vemos mañana. Mañana lo hacemos. Eso corresponde a una elipse. Pero veamos si podemos hacer ese control. Se quedó dormido. Sí pasa. A ver, control 29. 16, 7, 8. Ajá. Ya, ok. Pero esto de aquí dice la circunferencia cuya ecuación tiene radio de longitud 2.
eso es verdadero, ¿verdad? Porque el radio es esto, o sea, el radio al cuadrado es 4, entonces el radio va a ser 2. En el siguiente, dice la circunferencia cuya ecuación tiene como centro el punto de coordenadas menos 2,1. Ajá, menos 2,1. Acuérdense que son las constantes que están ahí que le acompañan a X y a Y, pero con signos cambiados, menos 2,1. De aquí, para la circunferencia de ecuación con centro en H, K, se cumple el valor de H es... bueno, aquí vamos a desarrollar un poquito. Entonces, si usted completa el cuadrado perfecto para X, 4X, le debería quedar más 4 y menos 4. 4 y menos 4. Y ahí ya completa el cuadrado perfecto. Esto sería X menos 2 al cuadrado. Entonces quiere decir que el valor de H debería ser 2. ¿Ya? Se obtiene del término del X al cuadrado. Lo voy a hacer completo para que tengan todo. Entonces aquí completé el trinomio para X. Lo mismo tiene que hacer para Y. Y ese uno mándelo a la derecha. Entonces, para Y, si usted completa el cuadrado, le tiene que sumar y restar 1. 1 y menos 1. Entonces esto va a ser Y menos 1 al cuadrado. Menos 1 es igual a menos 1. Entonces le queda X menos 2 al cuadrado más Y menos 1 al cuadrado es igual a menos 4 menos 1 es menos 5. Eso lo pasa al lado derecho como más 5. 5 menos 1, 4. Y esa sería la ecuación. Entonces H, K es 2,1. H vale 2. A ver, aquí la ecuación con K menor a 0 representa, ¿qué representará? Eso está aquí, vacío. Porque X al cuadrado más Y al cuadrado no puede ser negativo. Como mínimo va a ser 0, pero no podrá ser igual a un número negativo. Entonces va a ser vacío. Dice, si un punto P es interior a la circunferencia, existe una recta tangente. Déjame ir graficando eso ahí. Si un punto P es interior a la circunferencia, existe una recta tangente a la circunferencia y el radio es perpendicular a esta recta en dicho punto. Existe una recta tangente a la circunferencia y el radio es perpendicular a esta recta en dicho punto. El radio es perpendicular, o sea, no. O sea, me imagino que quiere decir esto. Existe una recta tangente y que pase por ese punto. Lo que me imagino que dice. Pero cualquier recta que pase por ese punto no va a ser tangente, va a ser secante la circunferencia. Ya, eso sí va a ser perpendicular. Bueno, no para cualquier recta que sea secante, porque una recta secante a ese punto también puede ser así. ¿Ya? Pero usted se puede encontrar un radio que sea perpendicular a esa recta secante, pero aquí no pasaría por ese punto. Bueno, pero no sería secante en todo caso, no sería tangente, pero
Dice el segmento de la recta perpendicular al eje de simetría que une dos puntos de la parábola y que incluye al foco se denomina... Ah, ya, esto no le había explicado en la teoría, pero este es el lado recto. Esto de aquí. Entonces dice un segmento de recta que es perpendicular al eje de simetría. Viene a ser este segmento de aquí. Es perpendicular al eje de simetría y une dos puntos de la parábola. Esos dos son puntos de la parábola. Y que incluye al foco. El foco está ahí. Ese segmento que pasa por el foco e incluye dos puntos de la parábola y es perpendicular al eje de simetría, se conoce como el lado recto. ¿Ya? Esa es su definición. Pasa por el foco, es perpendicular al eje de simetría e incluye los dos puntos de la parábola. De hecho, creo que había algo adicional. No me di cuenta, pero en las opciones creo que tenía lado recto y segmento de... No, longitud del lado recto. Bueno, eso ya la perdí. Habría que haber leído bien el enunciado. Si era, pedía el nombre o pedía la longitud. No me acuerdo. Pero esa ahí habían dos opciones que podrían ser, ya dependiendo de cómo estaba parafraseado. Pero se refería al lado recto. O era lado recto o longitud del lado recto. Ahora dice, una parábola, la longitud del lado recto es mayor que la distancia, la longitud del lado recto es mayor que la distancia del foco al vértice. Entonces, aquí está el foco. La longitud del lado recto es esto de aquí. Este es el lado recto, longitud. Y está comparando con la distancia del foco al vértice, que es esto. Ya la distancia focal. Distancia focal. Entonces la distancia focal es P, pero el lado recto siempre va a ser 4P. Esa es la longitud del lado recto. Entonces es mayor. Eso es verdadero. Esa es la relación entre la longitud del lado recto y la distancia focal. El lado recto es igual a 4P. Dice la ecuación de la parábola con vértice en el origen es de simetría horizontal y foco en el punto menos P, 0. Vértice en el origen es eje de simetría horizontal. Si usted tiene ahí los ejes coordenados, el vértice está aquí, en 0,0. Eje de simetría es horizontal. Y así el eje de simetría es horizontal, quiere decir que la parábola o es así o es así, una de las dos, pero es horizontal. Y el foco nos dice que está en menos P, 0. Entonces el foco está aquí, ya, menos P, 0. Entonces si ya tenemos que aquí está el vértice y acá está el foco, quiere decir que el eje de simetría debe estar acá. Y la parábola debe ser de esta manera. Así. Así sería la parábola. Entonces esa parábola, como es horizontal, se supone que es la y que debe estar elevado al cuadrado. Debe estar así. Y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. Pero como está cóncavo hacia la izquierda, debe ser con el menos aquí, menos 4p. Ahora el vértice es 0,0, entonces nos va a quedar y al cuadrado igual a menos 4p x. Eso sería. Entonces, voy a hacer la cuarta opción. Está aquí. Y al cuadrado igual a menos 4px.
Dice la ecuación de la recta directriz de la parábola cóncava hacia la derecha, centrada en el punto de parámetro P es. Entonces dice que es cóncava hacia la derecha, así, centrada en el punto H, K. H, K, ese es el vértice. Parámetro P quiere decir que esa es la distancia focal. Entonces el foco está aquí a una distancia P y la directriz está también a una distancia P. Acá está la directriz. Entonces como la directriz es una recta vertical en este caso, tiene ecuación x igual a algo. ¿Y x igual a qué será? Sería el vértice, su valor de x es h. Entonces el valor de x para todos estos, para la ecuación de la directriz va a ser h menos p. ¿Ya? Porque el vértice está aquí, si usted le resta p, ahí va a quedar sobre esa directriz. Entonces h menos p sería. De aquí. Y este último dice, el vértice de la parábola de ecuación es el punto, ¿cuál sería? Este es sencillo. Al revés sería, menos 1, menos 2. Siempre la coordenada en x primero, menos 1, menos 2. Y ya está, eso fue todo. No, no hay nota. No hay nota porque sé que hubo una que no está bien. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro entonces? ¿Cuál nota? No hay nota. Creo que salió 90, es por eso del lado recto. A ver. Ah, no, salió 100, pero quiero ver la del lado recto. Eh, esto dice, el segmento de recta perpendicular al eje de simetría que une dos. Ah, ya, está bien. Ajá. Es que sí habla del segmento de recta. Entonces, está hablando del lado recto. Si hubiese dicho la magnitud del segmento de recta, ahí sí hubiese sido esto de acá, la longitud del segmento del lado recto. Entonces está bien. Solo se refería, era la definición del lado recto, nada más. Eso. A ver, esto ya hicimos. Déjeme ver si hay algo sencillo para hacer en estos últimos 8 minutos. Bueno, en realidad tenemos 20 minutos. Déjeme ver, ¿dónde está la tutoría? Ah, ya. Vamos a hacer uno que hablaba de circunferencia y de algo de tangencia, que es el número 5. ¿Sí está viendo las diapositivas? Bueno, ahorita no, porque estoy cortando. Pero aquí sí veo la diapositiva. Ya listo. A ver, ese ahí, el número 5.
Dice, determinar la ecuación de la circunferencia centrada en el vértice de la parábola y que es tangente al eje X. Entonces, nuevamente nos pide ecuación de la circunferencia. ¿Y qué necesitamos para esto de aquí? Necesitamos el centro y el radio. Ahora nos dice que el centro de esa circunferencia concuerda con el vértice de la parábola. Por eso nos dice que está centrada en el vértice de la parábola. Entonces el centro de la circunferencia va a ser igual al vértice de la parábola. Entonces hay que sacar el vértice de esa parábola. ¿Y cómo lo sacamos? Podemos llevarlo a la forma canónica. Entonces, agrupemos los y pasemos el x al otro lado. Aquí hay que completar el cuadrado, entonces sería y al cuadrado menos 4y. ¿Cómo se completaba? Se dividía 4 para 2 y se le va al cuadrado. Se queda 4. Este coeficiente se lo divide para 2 y se lo eleva al cuadrado. Entonces le suma 4 y le resta 4. Esto sería y menos 2 al cuadrado. Ese es el trinomio cuadrado perfecto. Y este menos 4 lo pasa al lado derecho. Quedaría 12 más 4x. Y aquí hay que sacar el factor del coeficiente de la x, que es 4. Me queda x más 3. Entonces, esta es la ecuación de la parábola. Nosotros sabemos que tiene esta forma, 4px menos h. Entonces el vértice va a ser menos 3,2. Ese sería el vértice de la parábola, menos 3,2. Entonces, ese vértice nos va a dar el centro de la circunferencia, porque nos dice que son lo mismo. Entonces ya tenemos el centro de la circunferencia, menos 3,2. Ahora nos faltaría el radio. Y para eso utilizamos esta otra información que nos dice que esa circunferencia es tangente al eje X. Entonces ubiquemos el centro primero, menos 3,2. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2. Entonces, este punto es el centro de la circunferencia. Y como nos dice que es tangente a la circunferencia, tangente al eje X, esa circunferencia debe pasar justamente topando este punto. Debe ser algo así. Más o menos de esta manera. Que aquí tope. Mira, acá lo trae. Está feo eso. Así. Pero aquí va a topar en un solo punto. Eso sería tangente al eje X, que topa en un solo punto en X. Si yo grafico otra circunferencia con ese centro, yo podría graficar esta circunferencia. Ahí. Pero eso no sería tangente a X, porque me está topando ahí en dos puntos. Entonces, tangente significa que tope en un solo punto, como grafiqué la circunferencia pequeña. Entonces, ¿eso qué significa? De que la circunferencia debería topar justo en x igual a menos 3. Porque es el punto que está justo por debajo del centro. X igual a menos 3. Y ahí usted ya puede sacar el radio. Entonces el radio es justamente esta distancia, que es 2. Y ya teniendo el radio y el centro, la ecuación nos va a quedar x más 3 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual al radio al cuadrado, que sería 4.
eso de ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Oigan, a ver, déjenme pausar esto. Sobre los talleres de ayer,